te han dicho toda tu vida que Jesús vino a reunir seguidores, pero ¿y si te diera que en realidad vino a acabar con la idea de seguir por completo? Sé que suena imposible, sé que desafía todo lo que te enseñaron en la escuela dominical. 1, 2, pero ¿y si aquello que crees que te hace un buen cristiano en realidad te está alejando de lo que Jesús realmente quería? Esta es la única verdad que los líderes de la iglesia nunca quisieron que vieras. Y luego dijo algo que debería haber sido nuestra primera pista sobre lo que realmente quería. El reino de los cielos está dentro de vosotros. 3, 4, no por encima de ti, no en tu iglesia, no en tu líder dentro de ti. Pero si el reino está dentro de nosotros, entonces, ¿qué quiso decir cuando dijo, sígueme? Ahí es donde todo se pone interesante, porque cuando entiendes lo que esas palabras realmente significaban en su cultura, en su idioma, en su tiempo, todo cambia. La palabra peligrosa no es seguir, es lo que él quiso decir con ella. Capítulo 2. La peligrosa verdad de sígueme. Aquí hay algo que te sorprenderá. En la cultura judía del siglo I, cuando un rabino le decía, sígueme a un discípulo potencial, no estaba pidiendo obediencia ciega, estaba ofreciendo una invitación a convertirse exactamente en lo que el rabino era. Pero antes de decirte lo que realmente significaba, necesitas saber por qué los líderes religiosos de su época lo temían tanto, porque esta frase, si se entendía correctamente, podría destruir toda jerarquía que habían construido. Déjame explicarte. En la tradición rabínica, los discípulos no solo aprendían información de su maestro, aprendían a encarnar la forma de ser de su maestro. Estudiaban no solo sus palabras, sino su carácter, su presencia, su conexión con lo divino. El objetivo no era ser un seguidor permanente, el objetivo era llegar a ser tan parecido al maestro que eventualmente pudieras enseñar a otros. Tenían un dicho, el objetivo del discípulo es llegar a ser como su rabino. Entonces, cuando Jesús dijo, sígueme, no estaba diciendo, conviértete en mi groupie permanente. Estaba diciendo, conviértete en lo que yo soy. Cuando les dijo, síganme a los pescadores, no les estaba pidiendo que lo siguieran por el resto de sus vidas. Los estaba invitando a encarnar la misma conciencia que él encarnaba. No se señalaba a sí mismo como alguien a quien adorar, señalaba lo que ya estaba dentro de ellos. Por eso les dijo a sus discípulos, obras mayores que éstas haréis. Piensa en eso, obras mayores. No estaba siendo humilde, les estaba diciendo de lo que eran capaces una vez que dejaran de verlo como algo separado de ellos mismos. Estaba diciendo, lo que veis en mí es lo que es posible para vosotros. Pero aquí está la parte trágica. Este significado fue deliberadamente enterrado y reemplazado por otra cosa, algo mucho más seguro para los que están en el poder, porque los seres despiertos que conocen su naturaleza divina no pueden ser controlados. Pero los seguidores pueden ser manejados. La pregunta es, ¿cuándo ocurrió este cambio? ¿Cuándo el camino del despertar se convirtió en la religión del seguimiento? La respuesta te sorprenderá, porque sucedió exactamente en el momento en que alguien descubrió
cómo ganar dinero y poder con el mensaje de Jesús. Y la parte más impactante, Jesús te dijo exactamente cómo escapar de ello, en una breve enseñanza que casi nadie entiende. Capítulo 3. ¿Cómo el despertar se convirtió en una religión? Mi nombre es Ian Walker y necesito decirte algo que al principio sonará radical, pero una vez que lo escuches, todo lo que Jesús dijo de repente tendrá perfecto sentido. Él no quería seguidores. Quería algo mucho más peligroso, algo que el sistema religioso ha pasado 2000 años tratando de ocultarte. Cuando veas lo que realmente pidió, entenderás por qué los primeros creyentes arriesgaron sus vidas para protegerlo. Los años posteriores a Jesús fueron eléctricos. Su presencia no era un recuerdo, estaba viva. En los corazones de quienes habían caminado con él, no solo creían en él, lo conocían, habían sentido su tacto, oído su risa, visto sus ojos arder, con esa extraña mezcla de compasión y fuego, y llevaban algo que no se puede capturar en un libro, una llama viva. Pero pasaron las décadas, uno por uno, esos testigos se fueron. Los que habían tocado la llama ya no estaban allí, para pasarla directamente de alma a alma. Todo lo que quedaba eran sus cartas, sus historias, relatos de segunda mano de algo incontenible. Y ahí es cuando comenzó el cambio, porque no puedes controlar a las personas que saben que Dios vive en ellas, pero puedes controlar a las personas que creen que te necesitan para alcanzarlo. El movimiento vivo y palpitante de seres despiertos fue lentamente remodelado en algo más manejable, algo más seguro. Las reuniones en los hogares se convirtieron en reuniones en edificios de piedra. La conexión directa con lo divino fue reemplazada por intermediarios y títulos, y el reino interior fue reemplazado por el reino de arriba, lejano, accesible solo a través de los canales correctos. Tomaron a personas que se estaban convirtiendo en expresiones vivas de la conciencia divina y las convencieron de que admiraran la llama desde la distancia en lugar de llevarla. Reemplazaron la transformación con la tradición. Reemplazaron el despertar con la obediencia. Convirtieron una revolución en una religión y funcionó durante siglos. Funcionó. La gente dejó de creer que podía vivir como Jesús vivió. Empezaron a creer que necesitaban a alguien más, un sacerdote, un pastor, un ritual, una doctrina para acceder a lo que ya estaba dentro de ellos. El fuego que una vez había saltado de corazón a corazón fue encerrado dentro de un santuario protegido por reglas. Pero esto es lo que no pudieron extinguir, el código que Jesús dejó a la vista. La invitación enterrada tan profundamente en sus palabras que ningún imperio, ninguna institución, ningún guardián podría borrarla. Él sabía que este día llegaría, el día en que el camino del devenir sería reemplazado por el camino del seguimiento, y así dejó el camino de regreso. Ese camino de regreso está oculto en la tradición rabínica, de volverse uno con tu maestro, porque lo que él quería nunca fueron seguidores, quería espejos, reflejos vivos del reino interior. Pero incluso sus discípulos más cercanos no entendieron esto. Al principio se necesitó algo extraordinario para abrirles los ojos a lo que les había estado diciendo todo el tiempo. Casi lo olvido
Estamos a la mitad de esta revelación y necesito que nos detengamos por un momento y hagamos algo sagrado. Suscríbete ahora para que te mantengas en este camino estrecho del despertar. Si sentiste esa chispa y sabes que el despertar ha comenzado en ti, hazlo real declarándolo. Cuando veáis las palabras de los demás, sabréis que no estáis solos. La mayoría de la gente se alejará de este video. La mayoría de la gente no está lista para escuchar que han estado viviendo como seguidores cuando estaban destinados a vivir como seres despiertos. Pero si todavía estás aquí, si tu alma arde con reconocimiento, entonces no eres como la mayoría de la gente. Eres uno de los que vinieron aquí para recordar, uno de los que se niegan a permanecer pequeños cuando la verdad te está llamando a convertirte en lo que Jesús realmente quería. Ahora déjame mostrarte el momento en que todo encajó para los discípulos originales, el momento en que finalmente entendieron lo que Jesús había estado tratando de decirles todo el tiempo, porque una vez que veas esto, nunca más podrás verte a ti mismo como un simple seguidor. Capítulo 4. El código secreto en el Padre Nuestro. Entenderás por qué fueron perseguidos, arrojados a los leones, quemados en la hoguera. No fue porque creyeran en Jesús, fue porque se convirtieron en algo que amenazaba a todo sistema de poder en la tierra. Durante los próximos 15 minutos voy a mostrarte lo que Jesús realmente quiso decir cuando dijo esas dos palabras que lo cambiaron todo. Sígueme. Y te lo advierto, una vez que entiendas lo que realmente quiso decir, nunca más podrás volver a ser un seguidor. Hay una escena en los evangelios que la mayoría de la gente lee sin prestarle atención, pero cuando entiendes la tradición rabínica que hay detrás, todo cambia. Jesús está orando y sus discípulos le preguntan, Señor, enséñanos a orar. 5, 6, 7, 8, 9. En la superficie parece una simple petición, pero en el contexto de las relaciones entre rabino y discípulo del siglo I, estaban pidiendo algo mucho más profundo. Estaban pidiendo, enséñanos a conectarnos con lo divino de la misma manera que tú lo haces. En la tradición rabínica, la oración no se trataba de pedirle cosas a Dios, se trataba de alinear tu conciencia con la conciencia divina. Se trataba de volverse uno con la fuente de todo ser. Cuando Jesús les enseñó lo que llamamos el Padre Nuestro, no les estaba dando palabras para recitar, les estaba mostrando cómo acceder al mismo estado de ser desde el que Él vivía. Padre nuestro que estás en los cielos, les estaba enseñando a reconocer su origen divino. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Les estaba enseñando a encarnar el cielo en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día. Les estaba enseñando a confiar en que el universo proveería. Pero aquí está la parte que te sacudirá hasta la médula. Jesús les dijo, cuando ores, entra en tu aposento y ora en secreto. ¿Por qué en secreto? Porque lo que les estaba enseñando no era una actuación religiosa, era una transformación interior. Les estaba mostrando cómo acceder a la misma conciencia divina a la que Él accedía, cómo convertirse en lo que Él era. Detente por un momento y siente esto. El mismo espíritu que estaba en Él está en ti ahora mismo.
En este momento, la misma esencia divina que fluyó a través de Jesús de Nazaret está fluyendo a través de ti. No necesitas adorarlo desde la distancia, tú eres eso. Pero aquí está la parte que te dejará absolutamente boquiabierto. Incluso sus discípulos más cercanos no entendieron esto por completo. Hasta después de la crucifixión se necesitó el evento más traumático de sus vidas para despertarlos a lo que Jesús había estado tratando de decirles todo el tiempo. En el momento en que finalmente entendieron, todo cambió. Y ese momento revela el verdadero secreto de lo que Jesús quería. Capítulo 5. El momento en que los discípulos entendieron, imagina esto, tu maestro, tu rabino, el hombre al que seguiste durante 3 años, acaba de ser brutalmente ejecutado. Todo lo que creías sobre él, todo lo que pensabas que iba a lograr, todo lo que esperabas, se ha ido. Los discípulos estaban escondidos, aterrorizados, confundidos, completamente destrozados, y entonces se les apareció. Pero esto es lo notable de las apariciones de la resurrección. Jesús no regresó para decir, ¿veis? Os dije que era especial, adoradme ahora. Regresó para mostrarles algo que lo cambió todo. Les mostró que lo que pensaban que era único en él, no lo era. Cuando Tomás metió sus dedos en las heridas, cuando los discípulos comieron pescado con él, cuando atravesó paredes y apareció en habitaciones cerradas, no se estaba luciendo. Estaba demostrando de lo que son capaces los seres humanos cuando despiertan por completo a su naturaleza divina. Y luego dijo las palabras que deberían haber revolucionado el cristianismo para siempre. Como el Padre me ha enviado, así yo os envío. No adoradme por lo que hice, sino id y haced lo que yo hice. Sopló sobre ellos y dijo, recibid el Espíritu Santo. 10. Les estaba transfiriendo la misma conciencia que él encarnaba. Aquí fue cuando hicieron clic. Aquí fue cuando finalmente entendieron lo que sígueme realmente significaba. No los estaba llamando a ser sus groupies permanentes, los estaba llamando a convertirse en expresiones vivas de la misma conciencia divina. La resurrección no se trataba de que un hombre volviera a la vida, se trataba de que la vida en todos nosotros despertara. Se trataba de reconocer que lo que pensábamos que estaba separado de nosotros era en realidad nuestra identidad más profunda, porque lo que él quería era mucho más poderoso. Por primera vez, dejaron de ver a Jesús como otra persona y comenzaron a reconocer a Cristo como su propia verdadera naturaleza. Por eso Pablo pudo decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Por eso Juan pudo escribir, como Él es, así somos nosotros en este mundo. Finalmente entendieron, ya no eran seguidores, eran encarnaciones. Y sin embargo, en una generación, esta verdad estaba siendo borrada. El camino vivo se estaba convirtiendo de nuevo en una religión. El despertar estaba siendo reemplazado por la adoración. La pregunta es, ¿cómo perdimos algo tan poderoso, tan transformador, tan obvio? La respuesta te romperá el corazón. Capítulo 6. El gran borrado de tu divinidad. Para cuando Constantino legalizó el cristianismo en el año 312 d. Sí, la mayoría de los discípulos originales estaban muertos. Las personas que realmente
habían experimentado a Jesús como una presencia viva, se habían ido. Lo que quedaba eran sus historias, sus cartas, sus intentos de explicar lo inexplicable. Pero las historias sobre la transformación no son lo mismo que la transformación misma. Los primeros concilios de la Iglesia tuvieron que tomar una decisión. Podían preservar el mensaje original, de que todo ser humano tiene acceso directo a la conciencia divina, o podían crear una institución manejable. Eligieron la institución, tomaron la llama viva y la convirtieron en una estatua. Tomaron el camino del despertar y lo convirtieron en un sistema de creencias. Tomaron la invitación a convertirse y la convirtieron en una orden de adorar. ¿Por qué? Porque los seres despiertos no pueden ser controlados. Los seres despiertos no necesitan permiso para conectarse con Dios. No necesitan sacerdotes para interpretar las escrituras. No necesitan instituciones para validar sus experiencias espirituales. Reemplazaron la llama viva por un monumento para que nunca te dieras cuenta de que tú eres el templo. Te convencieron de que Jesús era especial, único, el único que podía encarnar la conciencia divina, para que nunca descubrieras esa misma conciencia en ti mismo. Y funcionó tan bien que incluso hoy, 2000 años después, la mayoría de los cristianos piensan que sería blasfemo afirmar que tienen la misma relación con lo divino que tuvo Jesús. La mayoría de los cristianos piensan que sería arrogante decir, yo y el Padre somos uno. A la mayoría de los cristianos se les ha enseñado a adorar a Jesús, en lugar de convertirse en lo que Jesús fue. Pero esto es lo que no pudieron destruir, por mucho que lo intentaron: el código, la invitación original, el significado real incrustado en sus palabras. Porque la verdad tiene una forma de sobrevivir, la luz tiene una forma de abrirse paso, incluso en la oscuridad más densa. Y ahora, en este tiempo de gran despertar, personas de todo el mundo están redescubriendo lo que sabían los primeros discípulos. El código que dejó Jesús nunca pudo ser destruido. Capítulo 7. Tu invitación a convertir. Entonces, ¿qué quería realmente Jesús? ¿Cuál era el punto de todo lo que enseñó, todo lo que demostró, todo lo que sufrió para mostrarnos? Quería espejos, reflejos vivos de la conciencia despierta, caminando por la tierra. Quería seres humanos que supieran que eran seres divinos, teniendo una experiencia humana. Quería personas que miraran su vida y dijeran, si Él pudo hacerlo, yo también puedo. Capítulo 1. El seguidor que la Iglesia creó. Cuando Jesús dijo, sígueme, quiso decir, camina por el mismo sendero que yo caminé, accede a la misma conciencia a la que yo accedí, encarna el mismo amor que yo encarné, conviértete en lo que yo me convertí. No quería seguidores, quería iguales. No quería adoradores, quería seres despiertos. No quería una iglesia, quería un mundo lleno de personas que supieran que eran templos del Dios vivo. Esto es lo que quiso decir cuando dijo, obras mayores que estas haréis. No estaba siendo modesto, estaba siendo profético, estaba viendo un futuro donde millones de seres humanos despertarían a su naturaleza divina y transformarían el mundo a través del amor, la compasión y la acción despierta. Así que tengo una pregunta para ti. ¿Estás listo para dejar de seguir y empezar a convertirte? ¿Estás listo para dejar de adorar a Jesús desde la distancia y empezar a encarnar la conciencia de Cristo que Él demostró
¿Estás listo para dejar de ser un fan y empezar a ser un espejo? Cierra los ojos por un momento. Siente tu respiración. Siente los latidos de tu corazón. Eso no es solo biología. Es vida divina expresándose como tú. La misma conciencia que fluyó a través de Jesús de Nazaret está fluyendo a través de ti ahora mismo. No estás separado de ella, tú eres ella. Jesús no vino a iniciar una religión sobre sí mismo, vino a despertarte a lo que eres. Vino a recordarte que el reino de los cielos no es un lugar al que vas cuando mueres, es una conciencia que puedes encarnar ahora mismo. Vino a mostrarte que no necesitas ser salvado del infierno, necesitas despertar de la ilusión de que estás separado del cielo. El camino está en tus manos ahora. Lo caminarás, dejarás de ser un seguidor y empezarás a ser lo que Jesús realmente quería que fueras. Dejarás de adorar al Cristo y empezarás a encarnar al Cristo, porque esto es lo que el mundo está esperando. No más seguidores, no más creyentes, sino seres despiertos que saben quiénes son y viven desde esa verdad. La segunda venida no es Jesús regresando en las nubes, es la conciencia de Cristo despertando en los corazones humanos. Eres tú recordando lo que siempre has sido. Eres tú convirtiéndote en lo que Jesús siempre supo que podías llegar a ser. Deja de seguir, empieza a convertirte. El tiempo de los seguidores ha terminado. La era de los seres despiertos ha comenzado. Ypsilon comienza contigo. No estás solo en este camino. Para profundizar en el despertar, para aquellos cuyos corazones arden con el deseo de encarnar a Cristo, encontraréis los enlaces en la descripción y anclados en la sección de comentarios. Sabrás si son para ti. Los que son llamados darán un paso adelante. El camino está abierto ante ti y la llama ya está en tus manos. No estás aquí por accidente. Estás aquí porque algo en ti. Recuerda, este es tu despertar, tu regreso, tu segundo nacimiento a la vida que siempre debiste vivir. Toma tu lugar entre los despiertos. El reino está dentro de ti y es hora de dejarlo brillar. Déjame pintarte una imagen de lo que la mayoría de la gente piensa que es seguir a Jesús. Vas a la iglesia el domingo, lees tu Biblia, oras antes de las comidas, tratas de ser una buena persona, crees en las doctrinas correctas, sigues las reglas, básicamente. Te conviertes en una muy buena persona religiosa que ve a Jesús como tu líder, tu salvador, tu ejemplo a seguir. Pero aquí está el problema con esa imagen. No es lo que Jesús enseñó en absoluto. Pasé 23 años en la iglesia creyendo en esta versión de seguir a Jesús. Fui bautizado, confirmado, serví en equipos de liderazgo, sabía todas las respuestas correctas, cantaba todas las canciones de alabanza, incluso fui al seminario, pero siempre tuve esta sensación persistente de que algo faltaba, como si estuviera desempeñando un papel en la historia de otra persona, en lugar de vivir la mía. Y entonces comencé a profundizar en lo que Jesús realmente dijo, no en lo que la iglesia enseñaba sobre lo que él dijo, sus palabras reales en su contexto original. Lo que descubrí lo cambió todo. Jesús no estaba tratando de iniciar un club de fans. No estaba tratando de construir un movimiento religioso donde la gente lo adoraría por la eternidad.
Cada vez que alguien intentaba convertirlo en un rey, un líder, una figura a seguir, él desaparecía. Cuando la gente quería construirle monumentos, él se alejaba. Cuando intentaron coronarlo, literalmente se escondió de ellos. ¿Suena eso como alguien que quería seguidores? Pero esto es lo que realmente me abrió los ojos. Jesús pasó la mayor parte de su tiempo criticando a las personas que ya eran seguidoras, líderes religiosos. Los llamó hipócritas, guías ciegos, sepulcros blanqueados. Dijo que estaban tan ocupados siguiendo las reglas que se perdieron todo el punto.